Señores, continuamos aquí en este espacio, nos sentimos súper contentos del favor de su atención. Saludos a la gente que se pone en contacto con nosotros a partir de este momento. Recuerden que en Twitter y en Facebook estamos como Miosotis Grullón, en Instagram como Grullón Miosotis y la cuenta oficial en YouTube, Miosotis Grullón. Necesito que se suscriban a la cuenta. Mientras más cantidad de personas se suscriben a nuestra cuenta en YouTube, a mayor cantidad de personas le llegará nuestro contenido. Así que ya ustedes lo saben. Así que cuento con que cada una de la gente que visita nuestro canal para darle seguimiento a todo lo que hacemos aquí en este espacio, le pueda dar seguimiento, pero se suscriba también inmediatamente. Así que ya ustedes lo saben. Damos nuestros saludos de inmediato con muchísimo cariño a Milcíades Mejía, expresidente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Milcíades, nuestro saludo y cariño. Buenos días, Vicente. Qué placer estar contigo y gracias por invitarme. Qué pena que uno tiene que reencontrarse en momentos donde hay una situación difícil con lo que tiene que ver con la sequía en la República Dominicana. Pero uno ve la situación de Puerto Rico, la misma situación de Haití y de otros países que están en igualdad de condiciones con nosotros, y tenemos que mencionar también la condición de Venezuela. ¿Y Centroamérica? Y Centroamérica también. Milcíades, uno puede como país, porque nadie tiene una varita mágica para saber qué va a pasar en un momento determinado, porque lo de la naturaleza es impredecible, pero se puede tomar como gobierno medidas para que cada año, ante una situación difícil, no nos dé tan fuerte como nos está dando en este momento. Sí, yo pienso que sí, aunque hay fenómenos globales en los que la República Dominicana, como una isla pequeña, no tiene un impacto tan fuerte en su conducta, en sus quehaceres, pero sí cada acción de cada ciudadano influye para que los impactos de cualquiera de los fenómenos, en este caso el fenómeno de la sequía, sea menos contundente. ¿Qué pudo haberse hecho? Porque ya el daño que tenemos ya lo tenemos. ¿Qué pudo haberse hecho? Fíjate, hay un trabajo que podemos decir que, aunque no es constante, se ha ido edificando, que es las construcciones de las presas. Ya el país, poco a poco, ha construido unas 32 presas importantes, y eso es un programa, una acción que va en esa dirección. Ahora, ¿qué ocurre para yo complementar lo que me expresas en tu primera pregunta? Como país, nosotros podemos hacer mucho. Lo que ocurre es que estos fenómenos de sequía ya se están prediciendo con tiempo. Esta situación de esta sequía, se había dicho que este año el fenómeno del Niño se iba a manifestar muy fuerte este año, y que la sequía iba a llegar a abril. Ahora, el último informe que dan las organizaciones e instituciones internacionales que estudian el comportamiento del clima nos dice que es posible que se extienda hasta mayo. Ahora, el país nuestro, cuando uno a veces escucha la exposición de muchos técnicos, cuando hay crisis, los ministros de Agricultura, el INDRI y otras instituciones, te dicen, vamos a hacer pozos, vamos a hacer lagunas. ¿Y con qué vamos a llenar las lagunas que se están haciendo en el noroeste si no hay agua? Entonces, da la impresión, no es que ellos lo digan, pero da la impresión como que el agua se fabrica, como que tenemos una fábrica de agua. Y entonces hablamos que tenemos que tomar medidas, que tenemos que hacer más presas, que tenemos que, bueno. Pero yo te digo una cosa, la resiliencia, o sea, la capacidad de respuesta de nuestros bosques hacia el fenómeno de la sequía se ha ido disminuyendo considerablemente, porque hemos ido destruyendo zonas críticas de bosque que son captadoras de agua. Y si nosotros tuviéramos esa cubierta vegetal de manera sostenida y en muy buenas condiciones, el efecto de la sequía en la República Dominicana fuera menor, porque tenemos una cordillera central bastante amplia, que si tuviésemos una cubierta boscosa saludable más de lo que lo tenemos, el impacto
fuera mucho menor. Entonces, en ese sentido, tenemos que ir visualizando, hablamos del cambio climático, de los efectos de la sequía, del problema de la seguridad alimentaria, pero tenemos que hacer conciencia en que nuestro sistema de áreas protegidas, principalmente esos que están en altas montañas, que son captadores de agua, tenemos que conservarlo y tenemos que ampliar la cubierta vegetal para nosotros lograr que aunque no llueva, esa neblina que llega a los bosques, los árboles la conviertan en agua. Nosotros tenemos un problema que yo pienso que ahora los técnicos debemos estudiar. El punto de condensación, o sea, donde la neblina comienza en el nivel más bajo de las montañas, se estimaba entre 800 y 800 metros de elevación. A esa altura ya las nubes comenzaban a condensarse y de ahí en adelante pues la nube era mucho más densa. Ahora yo pienso que fruto de la deforestación, del aumento de la temperatura, ese punto de condensación está mucho más alto. Y al estar mucho más alto hay menos capacidad de captación del agua que producen las neblinas, el agua, la lluvia horizontal, que nadie, Eleuterio Martínez lo ha estudiado, pero todavía tenemos que estudiar más ese fenómeno para que veamos el aporte que juegan las neblinas y el bosque, esa combinación perfecta, que un vapor de agua la condensa y entonces a través de la corteza, a través de las raíces, esa agua se va infiltrando de manera silenciosa y de manera imperceptible, pero que nosotros sí la vemos cuando baja a los manantiales y alimenta los acuíferos. Entonces, me decías que ¿qué estamos haciendo como país? Bueno, hemos hecho presas, hay otras en proyectos que se están construyendo, pero cuando uno mira la cuenca hidrográfica donde están ubicadas esas presas nos da miedo, porque están deforestadas o están en una actividad agrícola muy intensa, entonces la poca lluvia que cae lo que va a arrastrar suelos, va a arrastrar sedimentos. Entonces en nuestras presas, cuando usted busca el informe del nivel de sedimentación, casi todas están por encima de un 30% de sedimentación. O sea que en vez de agua lo que estamos es acumulando suelo. Y el suelo es una riqueza invaluable. Formarse una capa de suelo en cualquier lugar del mundo le toma a la naturaleza entre 500 y 800 años. Y en una lluvia, en algunas partes de la cordillera central, no son pulgadas, que son casi pies de bosque, de suelo que se pierde, y estamos perdiendo la vida. Esa es la savia que ayuda a producir alimentos, a sostener la vegetación y también a que el agua pueda infiltrarse y nosotros podamos tener agua permanentemente. Si nosotros como país, como las autoridades competentes en las diferentes áreas, no tomamos medidas ahora de todos esos problemas que tenemos nosotros, ¿qué va a pasar? Vamos a poner en 30 o 40 años en la República Dominicana. Mira, me llegó una foto que me la envió mi hijo Manuel Arturo, que sabe que siempre yo insisto con ellos, con la familia, el problema del agua, y me envió una imagen muy interesante donde vemos un camión cisterna que va transitando y entonces va un camión, un jeep militar fuertemente armado. Ahí lo tenemos en la pantalla. Bueno, fíjate, eso es una imagen que las Naciones Unidas, al entrar este siglo, dijo que la guerra iba a ser por agua, no por otra cosa. No, y lo dice, en un futuro no muy lejano, miren cómo andará los camiones del agua custodiados por la autoridad para que nadie se acerque. Entonces, es lo mismo que está ocurriendo cuando hay este reparto de canastas en diciembre, que se abalanzan sobre ellos y sustraen las cajas. Eso mismo podemos estar. Es bueno que el pueblo dominicano vea esta fotografía para que sepa que debemos tomar las medidas para cuidar lo que tenemos en este momento y no desperdiciar ese apreciado líquido. Mírenlo ahí, sí. mírenlo ahí. Y es así, porque es que todavía nosotros como país no hemos avanzado mucho en lo que es el objetivo 6 del objetivo de desarrollo del milenio, donde le dicen del objetivo de desarrollo, donde dice que hay que suplir agua en calidad y en cantidad a la población dominicana. ¿Cómo no? Y si uno extrapola las cifras de las Naciones Unidas, donde te dice que el 40% de la población mundial
que es casi 2.500 millones de personas, tienen problemas con escasez de agua. Y la población también, el 80% del agua que se recibe va a las fuentes acuíferas sin ningún tipo de tratamiento. O sea que es un proceso de doble vía que va en contra de nosotros tener y de cumplir ese objetivo de desarrollo. ¿Cómo estamos nosotros en cuanto a esos objetivos de desarrollo? Porque hay una planificación, Claro. y nosotros tenemos que irlo cumpliendo paso a paso. ¿Dónde nos quedamos? No, todavía tenemos un reto muy fuerte, porque hace unos años a las compañías y organizaciones que hacen estudios sobre el agua decía que no solamente un 36% de la población dominicana recibía agua por tubería en su casa. Es posible que eso haya mejorado un poco, 1%, vamos a decir que estemos en un 40%. Sí. Entonces tenemos un 60% de personas que se abastecen del preciado líquido mediante pozos, cisternas públicas, llaves públicas. Entonces eso hay que mejorarlo porque eso incide de una manera determinante en la salud de nuestro pueblo. O sea, de manera que eso es muy preocupante. Pero otra cosa, y eso son cifras oficiales de nuestras instituciones, el 70% del agua de las presas va a la agricultura. Y de ese 70%, la eficiencia de riego es como en un 30%. O sea que se pierde una cantidad enorme de agua que se desperdicia en los campos agrícolas. O sea que hay un reto muy importante del Ministerio de Agricultura y de todas las instituciones que tienen que ver con la producción de alimentos, en que tenemos que cambiar ese sistema arcaico de riego. Nosotros no podemos tener un canal de riego en un cultivo de plátano, de arroz, de lo que sea. Ya tenemos la tecnología ya la conocemos. O sea, el hecho de tener riego por goteo, riego presurizado, ayuda a que el nivel de nuestras presas esté en alto y el nivel productivo de nuestros suelos sea mucho más amplio y mucho más económico. No se puede quedar, para que la gente lo escuche, el nivel de las presas en la actualidad. ¿Cuál es el que está más bajo de todas las presas? Bueno, la presa de Tavera. La presa de Taveras. En esa zona de la cordillera central, en el nordeste, todas están en un punto crítico. Sí. La de Atillo, por ejemplo, está con 6 metros menos. La de Higüey Aguacate está como con 8 o 9 metros menos también. Y por suerte, ese complejo hidroeléctrico de Higüey, Aguacate, Sí. Valdesia y el Contrembarse de la Bahía tiene un nivel de agua porque tenemos que admitirlo, ha ido mejorando la eficiencia en el manejo de las presas. Hay una mesa de agua que discute cada cierto tiempo el nivel de las presas y las necesidades de la región y van manteniendo los niveles. Pero por suerte también en la zona de ese casquete cerca de Valle Nuevo, Rancho Arriba, La Chorriosa, esa parte que son del nacimiento del río Nizao, han caído algunas lluvias en estos últimos meses de manera fortuita y eso ha ayudado. Por ejemplo, el domingo cayó una buena lluvia en ese casquete, sí, y eso ayuda a mejorar el sistema de esas presas. La de Atillo va en un nivel un poco crítico, ha ido semana tras semana bajando, y hay que saber que la presa de Atillo también mueve toda la región nordeste, hay unas 500.000 tareas de tierra que se irrigan con esas aguas. Y es una preocupación, si tú buscas el mapa de los vertederos de basura de la República Dominicana, un mapa que elaboró el programa Dominicana Limpia, de los 351 vertederos que hay, la mayoría están ubicados en lugares que afectan cuencas hidrográficas. Entonces nosotros tenemos que hacer el mismo esfuerzo y la misma promoción que estamos haciendo con el problema de cambio climático, el problema del manejo de los desechos sólidos, porque eso tiene un efecto mortal con las aguas. Entonces convertimos nuestros ríos en cloacas y eso también mejora la calidad de agua que nosotros vamos a tener. Y también aumenta el costo del tratamiento de las aguas que van a llegar a los acueductos para poder ser servidos en condiciones óptimas
a nuestra población. Esa parte, la parte del nordeste, que uno sabe de antemano que hay una situación grave y difícil, 1.300 cabezas de ganado hasta este momento muertas, ¿qué tanto podría agravarse al transcurrir los días? No se vislumbra una situación halagüeña, porque esa zona de la cordillera central, hay zonas que no, las precipitaciones de manera normal no son muy altas. Sí. Entonces, hay una serie de factores que están afectando todo el ecosistema de la isla. El hecho de la deforestación, el hecho de las construcciones de grandes ciudades que convierten en zonas que eran frescas, que eran verdes, se están convirtiendo en islas de calor. Y eso tiene que estar influyendo de manera notable en que las lluvias se van alejando, ahí se van llegando a la zona mucho más alta, o se mueven a otra región del Caribe, por lo mismo que les decía. El punto de condensación está siendo más elevado y entonces se va a producir menos agua por los diferentes tipos de lluvias, las lluvias convectivas, que son las que caen en la montaña, las lluvias horizontales por la neblina, y también el patrón de los vientos, que se afecta mucho cuando tenemos los efectos del fenómeno del Niño, que el Atlántico se queda con muy poca humedad y se va al Pacífico. Hay dos aspectos que yo no quiero que se queden en este conversatorio. Los fuegos que hemos estado viendo con demasiada frecuencia en diferentes zonas en el país, ¿qué es lo que está pasando en esa parte? Mira, esos son fuegos intencionales la mayoría. Entonces, como son fuegos intencionales, no vemos a un ministerio con una decisión fuerte para castigarlo. Eso es un crimen contra la humanidad, es un crimen contra la población dominicana. Yo vi anoche un titular que me llenó de satisfacción, donde Amarante Baré dice que hay que castigar esos incendios forestales. Que no debería nadie estarlo pidiendo, sino la autoridad debería ejecutar su papel. Ejecutarla. También vi otra noticia halagüeña, y fue algo que yo le sugerí al viceministro en una llamada telefónica el día pasado, de que hay una cantidad de planes de manejo, de corte de árboles, que se nota que en esta época de dura sequía estamos permitiendo que se estén cortando árboles, aunque sean en plan de manejo. Yo creo que por imagen, por la percepción, mandando un mensaje negativo a la sociedad dominicana. Y ahora vi anoche el titular de que se están prohibiendo. Yo espero que se prohíban de manera tajante, y que también el Ministerio de Medio Ambiente tome un poco de control sobre esos permisos que se dan, porque a veces se dan al amparo de los encargados provinciales de medio ambiente, que a veces no tienen el criterio que deben tener los técnicos más altos de nuestro ministerio. Es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, que es una combinación. A la mesa de agua que justamente la semana pasada, con la llegada de la primavera y celebrando el Día Mundial Forestal. Día Mundial Forestal. Y el Día del Agua. Y el Día del Agua también, sí, que se hizo esa actividad muy significativa. Sí, ¿Para qué sirvió eso? Nos encontró en una situación muy delicada a la región del Caribe y la América Central. Pero eso debe llevarnos a nosotros a una reflexión. Y es que esa lucha que los ambientalistas llevan por proteger el Parque Nacional Los Haitises, donde el agua que se infiltra por esa roca calcárea es la que da el soporte a todo ese complejo turístico de la región este de la República Dominicana. Hay que conservarlo por encima de cualquier cosa. La Sierra de Bauruco, tenemos que hacer lo posible para que no se sigan extendiendo esos cultivos de aguacate en las zonas altas del bosque nublado, que son los que captan el agua de la neblina y la llevan a Río Mulito y le da vida a Pedernales y le da vida a Anchiapitre. Nosotros como país tenemos que saber que no es solamente a los 10.400.000 personas que tenemos, según los datos que estima la Oficina de Estadística de la República Dominicana, sino que tenemos del otro lado una población de por lo menos 9 millones y una población flotante que va a rondar los 10 millones por la actividad del avance del turismo y el programa que lleva el presidente de la República y el ministro de Turismo de aumentar esa
industria sin chimenea. Entonces son 30 millones de personas que se están moviendo en una isla tan pequeña. Entonces la huella ecológica que dejan 30 millones de personas en una isla pequeña como esta, cuando la mitad de esa isla está destruida, a nosotros tiene que darnos mucho que pensar. Yo siempre he dicho en algunas de las charlas que me ha dado, que he dado en algunos lugares, que nosotros el problema de Haití lo llevamos como llevan los niños la mochila a la escuela, en la espalda. Y yo pienso que debemos cambiar esa actitud, debemos llevar el problema haitiano como la corbata cuando la gente lleva, de frente, porque el futuro de la República Dominicana depende del desarrollo del problema de Haití. Entonces tenemos que ver la situación en conjunto, manteniendo la frontera debidamente sellada, pero manteniendo una actitud de que aquellas personas tienen que desarrollarse y tenemos que recuperar esos exuberantes bosques que tenía Haití. ¿Cómo lo ayudamos? Sería bueno para que la gente que nos esté mirando nos diga, oye, pero nosotros vivimos ayudando a Haití, ¿cómo ayudarlo en ese nivel para que realmente vaya cónsono el desarrollo de la República Dominicana con el de Haití? Mira, tenemos que, la frontera tiene que ser un espejo para Haití. Un espejo que ellos vean que el verde le da beneficio y que el agua que ellos están tomando en alguna zona va de la República Dominicana. Pero el problema de Haití no se lo pueden dejar solamente a la República Dominicana. Hace tiempo escuché, la primera vez que escuché de un político hablar de la situación haitiana fue al profesor Juan Bosch, cuando dijo que las potencias que destruyeron los recursos de Haití tienen que obligatoriamente influir para que Haití se desarrolle. O sea, todo se lo quieren dejar a la República Dominicana y nosotros no podemos cargar. Se ha dado una cantidad de recursos de ayuda humanitaria que está yendo a Venezuela, que yo no la cuestiono, pero tenemos islas como esta con un nivel de eficiencia alimentaria en Haití que podíamos dar toda esa ayuda. Sí, pero asusta cuando con esta visita del presidente Danilo Medina a Donald Trump se sorprendió del desarrollo de la República Dominicana y que no va cónsono con el de Haití, es decir, que él se declaró ignorante de la situación haitiana. Ellos lo conocen, Ellos lo conocen grandemente, pero se declaró ignorante en ese sentido. La diáspora haitiana todo el mundo la rechaza. Entonces, claro. Francia, que explotó de manera inmisericordia todos los recursos, y vean todos los reportes de los científicos que visitaron Haití desde el 1600 para que vean cuán productivo era Haití. En el siglo XVI, 1600, 1700, Haití producía mucho más azúcar que lo que produjo la República Dominicana en el 1975, cuando fue un boom de la producción. Entonces, la producción azucarera, ¿de qué dependió en Haití? De forestar las tierras bajas y utilizar la leña y la madera de las montañas altas. Por eso en Haití usted ve que lo que los ríos corre es piedra, sí, y lo que los ríos que corre es lodo. Que no se quede lo del problema del carbón. ¿Hemos ido adelantando nosotros en ese ámbito o se ha agravado la situación? La situación sigue casi igual, y no solamente del carbón. Tú has visto que hay industrias de la extracción de aceites esenciales del guaconejo en Haití muy floreciente. Y en Haití no hay un solo guaconejo. En Haití ya esa especie desapareció, como han desaparecido muchas valiosas especies endémicas inclusivas de ese país, que era un país hermoso, un país rico. Entonces, el carbón se sigue llevando a Haití porque en Haití el nivel cultural de Haití y el nivel económico no le permiten que tengamos estufa. Entonces, hay que hacer un gran trabajo de enseñarlos a que puedan utilizar la estufa y que disminuyan el tráfico de carbón. Pero recuérdate que el carbón va a Haití y de Haití va a mercados europeos y a mercados norteamericanos infundados. Sí. Entonces usted ve la cantidad enorme de carbón que ya no se ve en los camiones, porque antes se llevaba en camiones al descubierto. ¿Y ahora? Ahora se van en furgones o se van por el mar. O sea, ese es un problema, y el Grupo Jaragua ha sido muy responsable y ha sido muy insistente en denunciar esa práctica. Y es algo que tiene que poner control, y que la frontera todavía, que no sea tan porosa, que sea una frontera mucho más tupida. Pero también el hacer un horno de carbón es un proceso largo. Hay que tumbar el árbol,
hay que acotejarlo, hay que hacerlo, hay que incendiarlo, y el humo del carbón, un horno de carbón se estima que tiene que estar 8 días. Entonces el humo se ve de donde quiera, y en 8 días debía ser descubierto. Entonces es como una política de yo te dejo hacer y después que el carbón esté hecho yo te lo incauto. Entonces lo que debemos impedir que el daño se haga a la vegetación antes de que se inicie el horno de carbón. Entonces, podríamos decir de manera lamentable que estamos importando carbón desde la República Dominicana. Exportando, claro, sí. Eso es. Y fíjese que en los supermercados aquí, después de la campaña del Grupo Jaragua, algunos supermercados lo quitaron de sus anaqueles. Sí que lo tenían. Lo tenían. Y no es que no lo produzcamos, yo pienso que sí, que hay que hacerlo, y si es pero sembremos el bosque, utilicemos los desperdicios de esos centros de donde se están dando permisos de corte de madera, y entonces elaboremos el carbón con ese tipo de madera, que aunque no tenga la calidad que uno siempre quiere de esas especies del bosque seco, por ser especies bien resistentes, con un poder calorífico excelente, pero que sea carbón que es mejor que el que viene importado, porque ese viene de madera prensada y con algún combustible que no da el sabor a las carnes asadas. Un minuto, Milcíades, que nos queda. Dijo el director de la CAS que por lo menos en lo que tiene que ver con el abastecimiento de agua tenemos para 80 días. Mi pregunta es, ¿qué pasaría, porque tenemos que ponernos en ese escenario, si por casualidad de la vida no llueve y no tenemos fuertes lluvias para que realmente las presas comiencen a llenarse? ¿Qué pasaría si solamente tenemos abastecimiento para 80 días? Bueno, lo que vimos en el camión, pero por suerte llovió el domingo en esa zona de hoy Higüey, ha estado lloviendo, pero muy leve. Y esa cuenca, como es una zona de alta pluviometría, es posible que continúen estas lluvias locales. Sí. De todas maneras, yo pienso que la ciudadanía tiene que hacer conciencia. No es que le prohibamos a los lavadores de carro que no lo hagan, es que nosotros no llevemos el carro a lavar. Es que no lo llevemos, nosotros queremos que los carros luzcan como si fueran tazas chinas. En mi caso particular, yo tengo 2 meses y no llevo mi camioneta a lavar. Simplemente la cepillo, le quito el polvo de lo que hay dentro, porque es que nosotros que tenemos que hacer conciencia, nosotros que tenemos que en nuestros hogares dar la voz de alarma de que no desperdiciemos el agua. Y si cada uno de nosotros hacemos eso, nosotros vamos a contribuir a que el nivel de las presas no bajen tan drásticamente. Sí, porque claro. si el consumo se reduce, entonces nosotros podríamos tener agua suficiente. Sí. Y la gente también, yo quiero decir, cuando decíamos que el agua no se fabrica, pues dice, bueno, tenemos pozos subterráneos. Sí, pero el pozo se alimenta del agua que cae, el agua no se fabrica. Así mismo es. Lo que queremos nosotros con este programa es crear conciencia para que evitemos llegar ahí, que evitemos llegar ahí con esa imagen. Claro. Y finalmente yo quería mostrar esta revista, la revista Verdor, que publica la Academia de Ciencias de la República Dominicana, siempre hace hincapié. La anterior fue sobre la Cordillera Central como madre de las aguas, donde insistíamos de la conservación de todos esos parques nacionales. Ahora tenemos este ejemplar que dice el agua dulce en la economía. Esto lo vamos a poner a circular el próximo miércoles 3 sí. a las 7 de la noche en la Academia de Ciencias, y también vamos a presentar el libro de las aguas de América, donde la Academia de Ciencias nuestra es miembro de la red de Academia de Ciencias de América Latina, y cada cierto tiempo hacemos un volumen de toda la problemática del agua en América Latina, y en el caso nuestro hay un trabajo de Castillo Tío y de Eleuterio muy interesante sobre la República Dominicana. O sea que los invitamos a que puedan participar en la puesta en circulación y se pueda obtener este volumen con informaciones valiosísimas sobre el agua dulce. Señores, qué bueno finalizar conversando con gente experimentada en la materia, que conoce del problema que tenemos en la actualidad, y esperemos en Dios que esto se pueda ir solucionando poquito a poquito. Cuídense mucho y ustedes y nosotros nos veremos en la próxima oportunidad.